Buenas tardes, buenas y soleadas tardes, tengo que decir, porque estamos teniendo un tiempo maravilloso. Bueno, yo soy Rafa López, soy el presidente de la Fundación ECO y es para mí un placer estar con todos vosotros en esta ECO Talks, ¿no? Primero agradecer a Sanofi el patrocinio de estas ECO Talks que están teniendo un éxito importante y hoy tengo el honor y el placer de presentar a tres excelentes oncólogos de nuestro país que nos van a hablar de tres temas muy importantes y diferentes. Recordar que el próximo viernes, pasado mañana, el día 4, es el Día Internacional contra el Cáncer y que tenemos que poner en valor un poco, incluso un poco más, el cáncer como el gran problema de nuestra sociedad a la que tenemos que ponerle freno de alguna forma. El primer ponente es José Ángel García Sáenz, es un oncólogo médico del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y nos hablará del tratamiento del cáncer ER positivo o de los cánceres luminales, excepto el ER positivo, el ER2 positivo. Cuando quieras, José Ángel. Muchas gracias. Aprovechando mientras cojo el control. Bueno, pues agradecer al doctor Rafael López y al resto de los coordinadores de la Fundación ECO el invitarme junto a Ainara y a Ernest a compartir con vosotros estos minutos en los que espero que sean unos minutos súper interesantes, ¿no? Para ver en qué situación tenemos el tratamiento del cáncer de mama luminal, estrógenos positivo, HER2 negativo. No me he centrado en la mama metastásica y espero que en una futura edición pues, nos vayamos al adyuvante, ¿no? Para los minutos que tenemos. Estos son los disclosures para la conferencia de hoy. Comentarles que el receptor estrogénico es una proteína nuclear que está sobreexpresada en aproximadamente el 65 o el 70% de los tumores mamarios y que es a su vez un factor pronóstico y un factor predictivo, de tal manera que sabemos desde hace muchos años que hay una interacción entre un ligando que es el estradiol y el receptor y todos los avances que hemos tenido en el manejo del cáncer de mama luminal era muy sencillo, bien inhibíamos el ligando o bien interferíamos la actividad transcripcional del receptor estrogénico. Sin embargo, en mama avanzada, a pesar de estas terapias en monoterapia, dirigiéndonos al ligando o modulando la actividad transcripcional del receptor, en aproximadamente 12 o 14 meses la mayoría de los pacientes recaían progresaban de su enfermedad y al final tenían un compromiso vital, ¿no? Con lo cual, los avances que hemos tenido en la investigación, en la innovación y la aplicación en la clínica se basa en intentar prevenir la resistencia a la terapia endocrina o bien revertir la hormonosensibilidad en aquellos pacientes que son resistentes. Eso lo hemos conseguido conociendo un profundo conocimiento de la biología molecular y haciendo una serie de preguntas y buscar nichos terapéuticos para poder restaurar esa sensibilidad o prevenir la resistencia. Bien yéndonos a aquellos genes que se han mutado y que transcriben el receptor estrogénico, como las mutaciones de SR1, o bien pathways que puedan tener rutas cruzadas con la propia actividad transcripcional, como por ejemplo PI3 K-mTOR, entre otras, o bien todos los mecanismos de supervivencia y de ciclo celular, ¿no? Con lo cual, así es como hemos llegado al momento actual. Vamos a buscar terapias que puedan revertir la resistencia a la terapia endocrino y nos vamos a centrar en los próximos minutos en dirigirnos a los pathways, a las rutas de supervivencia y ciclo celular, a las rutas de otros mecanismos de activación de la señal que tenemos FGFR, insulinofactor receptor, VEGF, factor de crecimiento epidérmico, etcétera. Nos vamos a centrar sobre todo en PI3 K-mTOR o bien cómo podemos revertir mutaciones adquiridas nuevas y dentro de ellas pues vamos a centrarnos en ese R1 que es mucho más sencillo, ¿no? Vamos entonces con el ciclo celular. Sabemos que ciclina D1, ciclina D3 y sus enzimas CDK, quinasa dependiente ciclina 4 y 6 son potentes proteínas que regulan el ciclo celular. Sabemos que estos complejos enzimáticos junto con su proteína están sobreexpresadas en aquellos tumores luminales y que la actividad de señal
hace que se inhiba retinoblastoma, se fosforila y se inactiva, con lo cual se libera el factor transcripcional E2F y la célula se vuelve eterna. Pasamos de una fase de síntesis, de fase de G1 a fase de síntesis, y hay una proliferación, crecimiento y una progresión eterna, ¿no? El conocimiento de esta ruta nos ha llevado a buscar a nivel preclínico inicialmente y luego a nivel clínico inhibidores de esta actividad enzimática, que lo que previene es restaurar la actividad de retinoblastoma para bloquear el ciclo celular, con lo cual se pierde la replicación, hay una pérdida irreversible de la capacidad replicativa o senescencia, con lo cual hay una apoptosis y una muerte celular, ¿no? Y tenemos diferentes agentes a lo largo de la clínica que han llegado, ¿no? Y tenemos diferentes como palbociclib, ribociclib, abemaciclib, hay otros CDK inhibidores que están en desarrollo también en estudios fase 2, pero esos han llegado a fase 3 y son la realidad de la asistencia. Y bueno, vemos como a nivel preclínico la capacidad de inhibir ciclina D1, ciclina D3 varía un poco a nivel preclínico. Esto puede ser importante porque la inhibición de ciclina D1 es más interesante que ciclina D3 en la progresión del cáncer de mama, porque acontece esta amplificación de ciclina D1 en el 60% de los pacientes y además de los tumores luminales, y además hay una ganancia CDK4 en otro 25%, ¿no? Con lo cual la ratio de inhibir más ciclina D1 que ciclina D3 dan a nivel preclínico unos datos muy interesantes, particularmente con ribociclib y con abemaciclib, ¿no? Esto no tiene por qué traducirse desde un punto de vista clínico, aunque ya empezamos a tener algunos objetivos clínicos, sobre todo con ribociclib y con abemaciclib, en lo que se refiere a supervivencia. Entonces, ¿qué hemos obtenido? En cualquier caso, sabemos que esos agentes que actúan con un mecanismo de acción de inhibir CDK4/6 tienen como clase un claro beneficio clínico, sobre todo en el objetivo primario, que es el controlar la progresión de la enfermedad en la primera línea del cáncer de mama. Y como veis, los 3 fármacos prácticamente doblan la supervivencia libre de progresión con una reducción del evento casi a la mitad y con unos outcomes a largo tiempo increíbles que no lo habíamos visto hasta que con la monoterapia, ¿no? Con más de 2 años de control de la enfermedad. Más allá del objetivo primario, estamos consolidando ya el objetivo clave secundario de supervivencia global. Y en este sentido, particularmente con ribociclib, que ha demostrado un incremento de la sobrevida tanto en mujeres premenopáusicas, posmenopáusicas, en primera línea, en segunda línea, sensibles, resistentes, e incluso con cualquier partner endocrino, no solo los aromatosas inhibitors, sino también con los degradadores selectivos como fulvestrant, pero también abemaciclib en pacientes resistentes, han demostrado un beneficio clínicamente interesante y estadísticamente significativo de una reducción del evento muerte de un 20%, que lo consideramos desde un punto de vista clínico adecuado, ¿no? Hasta el punto que, por ejemplo, hemos superado ya la supervivencia global de los 5 años en mujeres posmenopáusicas con ribociclib en los datos actuales del estudio MONALISA 2, ¿no? Con lo cual son datos muy interesantes y están aquí para ser el tratamiento de elección para nuestros pacientes, ¿no? Entonces hemos ido aprendiendo que es muy inocente pensar que la actividad de estos CDK inhibidores acontece en pacientes muy pretratadas, ¿no? Si vemos las mujeres con cáncer de mama que tengan estos muy inicialmente, se someten a una presión endocrina, con la progresión de la enfermedad hay una subselección clonal de células más resistentes, ¿no? Con otros clonas que hay que tratarlas con otras terapias dirigidas, ¿no? Con lo cual, en lo que hemos aprendido tanto en los estudios Paloma 3 como en el estudio PEARL, es intentar utilizar estos fármacos muy al principio, en primera línea, cuando la enfermedad es mucho más sensible y mucho más homogénea. Y ha llegado, por lo tanto, para demostrar desde un punto de vista clínico un beneficio de magnitud clínica inequívoco, con unos datos increíbles de control de beneficio clínico de 3 a 5 puntos, incluso algunos fármacos como ribociclib en premenopáusicas no solo mejora la supervivencia libre de progresión, respuesta objetiva, supervivencia global, sino que las pacientes viven con mayor calidad de vida, ¿no?
¿Qué pasa a la progresión? A la progresión debemos interferir otras rutas, otros pathways de señalización celular y, como les comentaba en la introducción, pues podemos ir insulinofactor el factor de crecimiento derivado de los fibroblastos, el factor de crecimiento epidérmico, VEGF, etcétera, pero vamos a centrarnos en este pathway P3 kinasa Cantor porque es uno de los mecanismos de señalización fisiológica de la célula más interesantes. P3 kinasa Cantor es una ruta celular que interviene en muchos procesos fisiológicos celulares, como el metabolismo, supervivencia, angiogénesis, proliferación, etcétera. Sabemos que esta ruta de señalización está sobreexpresada bien por sobreexpresión de receptor estrogénico, por mutaciones de P3 kinasa, mutaciones de AKT, etcétera, en aproximadamente el 40% de las mujeres luminales, con lo cual es una gran manera de poder identificar qué pacientes podemos prevenir la resistencia dirigiéndonos bien a inhibidores de AKT, de mTOR o inhibidores de P3 kinasa. De ellos me centro en estos minutos sobre todo inhibir P3 kinasa. P3 kinasa, P3K, es una proteína heterodimérica con una porción catalítica que puede tener 4 isoformas según la expresión de los tejidos alfa, beta, delta y gamma, y lo que la isoforma que es la precursora de la progresión tumoral más importante en cáncer de mama es la subunidad P110 alfa. Por eso, a la hora del desarrollo clínico de fármacos que vayan a inhibir este P3 kinasa, en cáncer de mama es interesante buscar inhibidores selectivos de la subunidad catalítica P110 alfa, porque si paninhibimos todas las isoformas podemos tener toxicidades, como ya lo hemos visto en otros agentes paninhibidores que son tóxicos, ¿no? El estudio que ha demostrado para una realidad para nuestros pacientes que podemos revertir la resistencia a terapia endocrina es el estudio SOLAR One, presentado por el doctor Andrés Fabriz hace un par de años. El estudio SOLAR One son mujeres resistentes a una terapia con inhibidor aromatasa con o sin CDK inhibidor. Hay 2 cohortes, una wild type, que son pacientes con tumores P3 kinasa no mutados, otros P3 kinasa mutados. El objetivo primario es demostrar que efectivamente somos capaces de aumentar la supervivencia de progresión en los pacientes mutados y, como prueba de concepto, que los wild type no tienen actividad, que es lo que pasó. De tal manera que se pudo demostrar desde un punto de vista estadísticamente significativo y clínicamente manejable, se dobló prácticamente la supervivencia libre de progresión de 5 a 11 meses con una hazard ratio de 0.65 y con un perfil de toxicidad bastante manejable. Y no solo cuando determinamos la situación de la mutación de P3 kinasa en tejidos, sino incluso en ctDNA. De hecho, en ctDNA, aunque era un objetivo secundario, el beneficio es todavía más inequívoco y mayor. Eso nos ha llevado a colocar la situación de P3 kinasa en la categoría número 1 de la clasificación SCAD, es decir, de aquellas dianas moleculares potencialmente accionables en cáncer de mama. Está en la misma categoría que la amplificación de HER2 o las mutaciones en BRCA o inestabilidad de microsatélites, es decir, tenemos agentes dirigidos específicos que pueden modificar la historia natural de la enfermedad. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Tenemos que testar, o sea, buscar el estado mutacional en las pacientes, en los tumores, bien con técnicas de ctDNA, con PCR o con NGS. Bueno, unas pueden determinar mayor profundidad, otras mayor número de puntos calientes del gen. Lo podemos hacer bien en tejido tumoral o bien en liquid biopsy. Y sobre todo es mejor hacerlo en la metástasis que no en el primario, porque aunque es muy troncal y es muy primaria, también estamos viendo que la exposición a una primera larga línea de CDK inhibidor puede adquirir el tumor nuevas mutaciones que se nos pueden escapar, ¿no? Y finalmente, ya en los próximos 3 minutos para cerrar, ¿qué situación tenemos en las mutaciones de SR1? Las mutaciones del gen que codifica el receptor estrogénico son unas mutaciones secundarias, son adquiridas, son artificiales. Es la previa exposición al inhibidor aromatasa la que hace que haya un cambio estructural o conformacional del receptor. Acontecen siempre en la unión del ligando, la unión del ligando, con lo cual esa mutación hace que la proteína está constitutivamente activada independientemente de su unión al ligando, ¿no? Por eso no son activos
inhibir el ligando, el estradiol, sin aromatasa, sino que tenemos que ir a moduladores selectivos y degradadores selectivos de receptor estrogénico como fulvestrant, ¿no? Bueno, aquí pueden ver cómo en el primario prácticamente no acontece. Es una mutación que aparece en mama metastásica previa a la exposición al inhibidor aromatasa. Pudimos ver con el análisis retrospectivo del estudio Bolero 2 que es pronóstica, es decir, las pacientes vivían menos cuando había esa mutación de SR1 y también que era predictiva. En el estudio SOFEA, que es un estudio fase 2, en el que comparaba fulvestrant versus exemestano en segunda línea, se pudo ver que solo aquellas pacientes que tenían tratamiento con fulvestrant adquirían un beneficio en el caso de que tuvieran una mutación de SR1. Eso nos ha llevado a pensar que podemos monitorizar la situación de la mutación de SR1 en sangre periférica con idea de identificar aquellas pacientes en las que empiezan a ser resistentes al tratamiento e intentar cambiar el partner endocrino de la terapia endocrina con CDK inhibidor a un degradador, ¿no? Esto lo ha demostrado el profesor Vidar, presentado en San Antonio hace un mes, donde se vio que en aquellas pacientes en primera línea, en el que hacemos un DNA tracking y cuando vemos la mutación de SR1, hacer un cambio del partner endocrino de aromatasa a fulvestrant y tenemos un control, una supervivencia libre de progresión de la primera línea mucho más avanzada. Esto va a ser un futuro inmediato. Eso nos ha llevado a intentar desarrollar desde un punto de vista clínico nuevos moduladores selectivos del receptor estrogénico o degradadores selectivos, nuevos SERT, ¿no? orales como giredestrant, elacestrant, amcenestrant, camicestrant y imlunestrant. Son fármacos que ya tienen estudios fase 1 donde se demuestra la seguridad, la eficacia y la dosis recomendada para los fases 3 que los estamos desarrollando de manera vertiginosa y el futuro en los próximos 5 años va a ser buscar el mejor backbone endocrino en combinación con el CDK inhibidor en la primera línea. Este es el futuro que tenemos en los próximos lustros y ya tenemos datos muy interesantes del estudio Emerald con el Ancestran en segunda línea. Esto es un estudio fase 3 que estamos preparando ya el borrador del New England que va a ser publicado esta semana o la que viene. Son pacientes con cáncer de mama que han progresado al CDK inhibidor, se asignan a la terapia asistencial, que es lo que se le ocurre al oncólogo, a criterio del oncólogo, frente al Ancestran en monoterapia, ¿no? Entonces, en este estudio se pudo demostrar un incremento de la supervivencia libre de progresión que, aunque numéricamente parece que es poco, desde un punto de vista categórico es un gran avance porque es el primer terapia endocrina en 25 años que ha demostrado un ser superior a cualquier otra terapia endocrina previa, ¿no? Con lo cual esto nos lleva a jugar de nuevo con los moduladores, los degradadores selectivos, particularmente cuando el tumor tiene una mutación de SR1. Y ya para acabar, la penúltima diapositiva, esta es la propuesta de cómo debemos de manejar el cáncer de mama luminal en el momento actual. Las mujeres premenopáusicas tenemos suficiente evidencia que ribociclib, supresión ovárica, inhibidor aromatasa, aumenta la respuesta objetiva, la supervivencia de progresión, la supervivencia global y la calidad de vida, y desde luego es la primera terapia. Y en mujeres posmenopáusicas podemos buscar CDK inhibidores bien con inhibidor aromatasa o bien con fulvestrant. No es menos cierto que hay un subgrupo de pacientes que a lo mejor fulvestrant solo puede ser una opción, esto es más discutido, pero en cualquier caso el Patient Journey, la segunda línea, va a ser conocer el estatus de P3 kinasa, de P3CA y actuar de acuerdo a la situación si está mutado o no, bien con inhibidores de mTOR o con inhibidores de P3 kinasa. Y estos están ya para quedarse y es el tratamiento actual más adecuado, ¿no? Y esta es la última diapositiva. Buscamos estrategias que puedan incrementar la sensibilidad endocrina en cáncer de mama luminal. Sin lugar a dudas, los CDK inhibidores más terapia endocrina es la primera línea del cáncer de mama. Tenemos la importancia del pathway P3 kinasa porque lleva una progresión y una resistencia. Tenemos inhibidores selectivos de las unidades catalíticas 110-alfa, PI3K inhibitor, que ha demostrado supervivencia libre de progresión y es la segunda línea de manera natural, y hay nuevos degradadores de la actividad transcripcional del receptor que desde luego pueden prevenir esa resistencia y aumentar la hormonosensibilidad. Y nada, muchas gracias por invitarme y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, José Ángel. La verdad es que nos has puesto
de manifiesto que la oncología en cáncer de mama luminal está moviéndose a un ritmo frenético, y eso siempre es muy bueno para los pacientes, ¿no? La discusión y las preguntas se hacen por el chat, se lo recuerdo a toda la audiencia, y lo haremos al final de las 3 charlas. A continuación, y cambiando de tema, a un tema que es relativamente joven en la oncología, como es el cáncer de piel. El cáncer de piel el cáncer lleva mucho tiempo, pero llevamos tratándolo de una forma efectiva relativamente poco. Y es otro de los grandes cambios y de las revoluciones que ha experimentado la oncología en los últimos años. Lo que nos va a llamar la atención y que todos deberíamos saber sobre el cáncer de piel del año 21, la doctora Ainara Soria del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid y nos pondrá al día, y es que estemos atentos, porque el que no se lo sepa al final lo va a suspender. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la Fundación ECO y al doctor Rafael López por su invitación. Al final hemos pasado de prácticamente solo poder contar un estudio a que a día de hoy lo que voy a hacer es una especie de highlights de lo nuevo que ha ido aconteciendo en todo el cáncer de piel durante el año 2021. La pantalla no me está dejando controlar. A ver. ¿No? No sé. Da clic encima de la pantalla. Sí, en ello está ahora. Bueno, mis conflictos de interés no son demasiado relevantes. Vamos a ir haciendo a vista de pájaro que ha ido cambiando en este último año en todo el cáncer de piel. Evidentemente, el grosso de nuestro trabajo siempre ha sido el melanoma, pero actualmente también vamos a tener que empezar a hablar de otro tipo de tumores. Durante este año se han actualizado los datos que teníamos más robustos de los ensayos fase 3 que habían posicionado tanto a pembrolizumab como a nivolumab como primera línea para todos los pacientes de melanoma, bien fueran BRAF mutados o wild type. Podemos entrar en la discusión de qué papel tiene empezar por uno o por otro. Vamos a tener un estudio incluso que nos va a hablar del tema, pero lo que sí que podemos decir es que ya tenemos datos con un seguimiento muy prolongado, 6 años y medio para Nivo y Nivo-IPI y 7 años para pembrolizumab, donde vemos que tenemos más de un 30% de los pacientes que están sin progresar con un tratamiento, con una monoterapia, con un anti-PD1 o con la combinación de Nivo-IPI, hasta un 34%, y que solo al superar los 6 años y medio hemos conseguido llegar a la mediana de supervivencia global, porque casi el 50% de los enfermos y un 42% de ellos con monoterapia con nivolumab van a estar vivos al cabo de 6 años y medio, y esto también se ve exactamente igual, solo que con unas cifras que caen un poquito más si seguimos a los 7 años, con el caso de pembrolizumab en monoterapia, volviendo a tener casi un 40% de pacientes vivos al cabo de 7 años. ¿Qué tenemos además comunicado? Pues un dato que a mí me parece significativo a reseñar y que comparten ambos anti-PD1 es que si nos fijamos aquí en esta cifra de 69% y aquí de un 70%, es que aquellos pacientes que hacen respuestas, especialmente si estas respuestas son profundas, hasta un 70% de ellos pueden estar libres de progresión e incluso libres de tratamiento después de completar 2 años de tratamiento, y por lo tanto podríamos estar hablando de largos supervivientes y quizá a futuro podríamos llegar a decir que curados, y esta cifra sube hasta un 77% cuando hablamos de la combinación de Nivo-IPI. ¿Qué más cosas tenemos? En este año se ha comunicado en ASCO datos maduros de algo que para mí es impresionante. Bien, es cierto que es una población un pelín seleccionada, pero lo cierto es que los pacientes con metástasis cerebrales eran unos pacientes con un pronóstico ominoso hace no tanto, y actualmente ya tenemos varios estudios que nos plantean la posibilidad de que si hacemos una buena selección de pacientes, si hacemos una búsqueda activa de las metástasis cerebrales y conseguimos
podemos encontrar esas metástasis cuando aún son asintomáticas, no requieren corticoides y estamos hablando de lesiones pequeñas de menos de 4 centímetros. En este estudio australiano, que además hay otro estudio similar inglés con un diseño parecido, perdón que estoy todo el rato yendo al revés, la combinación de nivo-IPI puede llegar a ser una opción que nos aporte una larga supervivencia global. Como veis, aquí hay un 51% de pacientes en tratamiento con nivo-IPI que no han fallecido al cabo de 5 años. Pero si nos fijamos aquí, he traído este dato en concreto, la progresión intracraneal, porque para todo el que haya visto un paciente tumoral, la progresión cerebral es de las más mermantes a nivel de calidad de vida. Casi el 46% de los pacientes no han progresado ni tienen progresión cerebral utilizando nivo-IPI. Es verdad que son números pequeños porque ya os digo que hay que buscar específicamente y estas metástasis cerebrales, quizá aumentar el número de resonancias magnéticas que hacemos en consulta, porque lo cierto es que utilizar inmunoterapia, especialmente la combinación de nivo-IPI, nos puede permitir conseguir largos supervivientes pese a la aparición de esta enfermedad. Por otro lado, la gran noticia del año es que por fin, al menos si queremos criticar el ensayo 067, donde como sabéis teníamos la posibilidad de demostrar que nivo era mejor que IPI o que nivo-IPI era mejor que IPI, pero nadie se había enfrentado claramente en un face-to-face a un anti-PD1 en monoterapia. Este año hemos tenido los datos del Relativity 047. El relatlimab es un anticuerpo monoclonal contra la proteína LAG3, que es una proteína coinhibidora de un inmunocheckpoint que participa en la aparición del fenotipo exhausto de los linfocitos T dentro del microambiente tumoral. Y en este ensayo, cuyo objetivo principal fue la supervivencia libre de progresión mediada por el investigador, se combinaba relatlimab junto con nivolumab a una dosis flat de 480 mensual frente a nivolumab. Tenemos muy poquitos datos del estudio, pero la realidad es que ya están comunicados este año los datos de supervivencia libre de progresión con una hazard ratio que es significativa, que nos supone un aumento de un 11% en los pacientes que no han progresado al cabo de 12 meses. Y esto además es a expensas de una toxicidad no tan significativa como a lo mejor la que podíamos tener en la combinación de nivo-IPI, ya que como veis aquí, grados 3-4, tenemos un 40% frente a un 33%, no es tan significativa, y de ellos pues realmente relacionados solo un 18,9%. ¿Qué pasa con esto? Ahora nos veremos en la situación de plantearnos si nivo-IPI es un estándar, si nivo es el estándar para todos o si realmente el relatlimab va a ser un tratamiento que va a desplazar a nivo-IPI como alternativa. Pero en este tiempo en el que han salido todos los ensayos a la vez, nos hemos encontrado con una de las cuestiones que quedaban pendientes de contestar, como es el hecho de la población BRAF mutada, ¿qué es mejor, empezar por terapia dirigida o empezar por inmunoterapia? Y recientemente en las plenary sessions de ASCO, que de hecho ya se incluiría en este año, pero no me parecía bien no comunicarlo pese a los posibles sesgos que pueda tener este estudio, este era uno de los 2 ensayos diseñados para intentar contestar esta pregunta de por qué secuencia comienzan en la población BRAF mutada. Se plantearon como objetivo principal del estudio la supervivencia global al cabo de 2 años con un número pequeño de pacientes, 300, o sea, no un gran número, pero porque tenían un objetivo muy sustancial que era marcar una diferencia al menos de un 20% en supervivencia global entre empezar por una alternativa de tratamiento o empezar por la otra. Decir que en cuanto a tasas de respuesta, a mí me llaman la atención algunas cosas que quizás es lo que se puede cuestionar de este estudio, que es el hecho de que la rama B, el brazo B de terapia dirigida, tiene una tasa de respuestas que es inferior a la de la inmunoterapia, la doble inmunoterapia con nivo-IPI, lo cual es un poco extraño. Y sin embargo, cuando utilizamos la terapia dirigida en segunda línea, la tasa de respuesta se aproxima un poquito más a lo habitual. Recordemos que está en torno al 58-59%, es casi un 60% en los ensayos pivotales. Y si nos fijamos, ya nos han dado datos de supervivencia libre de progresión, donde se ve que evidentemente la terapia dirigida de entrada tiene una progression free survival mejor, pero en este estudio nos hablan de un crossover, a partir del 8º-10º mes, en el que nivo-IPI parece ganar ventaja a la terapia dirigida. Y en ese sentido es un poco quizá extraño este resultado, pero la realidad es que ellos han comunicado los datos de supervivencia global y han conseguido demostrar esa diferencia de 20% de empezar por nivo-IPI frente a empezar por dabratrame y después hacer el switch
con nivo-IPI. En la discusión de este estudio se ha planteado que no era quizá obligatoria tener una progresión clínica, sino más bien una sospecha, y que hubo pacientes que hicieron el switch de terapia dirigida y por tanto la duración de la respuesta se puede considerar inferior y pasaron a la inmunoterapia demasiado rápido. Pero bueno, de entrada este ensayo, aún con sus luces y sus sombras, hay que decir que de entrada es un ensayo académico que parece que nos orienta un poquito a empezar mejor con terapia, con doble inmunoterapia frente a la terapia dirigida en los pacientes BRAF mutados, quizá con una excepción. Ellos analizaron los pacientes que fallecieron en los 10 primeros meses y si nos fijamos, la curva roja es la de la terapia dirigida, la curva negra es la de la doble inmunoterapia. Los pacientes que tenían mal estado general con un PS de más de 1, un nivel elevado de LDH o metástasis viscerales, en su mayoría son los pacientes que tuvieron estas muertes tempranas y de hecho si nos fijamos suspendieron tratamiento en su mayoría por progresión más que por efectos adversos y hay que contar que un 26% lo que tuvieron fue un fallecimiento temprano, por lo que estos investigadores plantean que la población de mal pronóstico no sería quizá la idónea para empezar por este doblete de doble inmunoterapia. La adyuvancia también ha estado representada en este año. Ya teníamos los datos de 2 ensayos fase 3, ya sabemos el CheckMate 238 que decía que nivolumab era mejor que ipilimumab como tratamiento adyuvante, teníamos los datos del Keynote 054, pembrolizumab superior a placebo. Pues bien, el grupo SWOG presentó los datos este año en ASCO de otro ensayo de diseño similar en el que se planteaba la posibilidad de hacer pembrolizumab o el tratamiento que se considerara de elección, un standard of care que no fuera un placebo, que podía ser el ipilimumab a dosis altas, el que está testado en el ensayo clínico, o dosis altas de interferón para estadios 3A, 3B, 3C e incluso 4 resecados. Y como vemos, a día de hoy los datos reportados son exclusivamente son a corto plazo, con lo cual tenemos sobre todo la supervivencia libre de progresión, que ha resultado estadísticamente significativa, o de recaída, mejor dicho, pero sin diferencias todavía en supervivencia global, pero digamos que vuelve a redundar en los datos del CheckMate 238 en el que un anti-PD1 claramente es superior al ipilimumab y además a expensas de una toxicidad inferior, porque en este ensayo de hecho el 70% de los pacientes, al ser un ensayo americano, lo que recibieron fue ipilimumab. Había una duda razonable que yo creo que había que explorar en pacientes de verdadero alto riesgo, los 3B, a los 3D, incluso los 4 resecados, de si la combinación de nivo-IPI, que parecía ser algo superior a nivolumab, al menos en el escenario metastásico, si bien es cierto que el ensayo pues, no permitiría esa comparación de modo estricto, pero había una cierta sospecha de mejoría, pues planteó traducir esos datos al escenario adyuvante y para eso fue el ensayo CheckMate 915, en el que se constató que nivo-IPI como tratamiento adyuvante frente a solo un anti-PD1, frente a nivo a dosis fijas una vez al mes, no ha dado diferencias ni en supervivencia libre de progresión para la población general y luego como en el ensayo 067 se comprobó que los pacientes que tenían baja expresión del PDL1 eran los pacientes que podían tener un mayor beneficio de nivo-IPI, pues en este ensayo se incluyó como endpoint primario dual el analizar los pacientes con PDL1 bajo de menos del 1%, a ver si en ese subgrupo pequeño de pacientes merecía la pena adicionar el ipilimumab al nivo sin que se hayan encontrado diferencias significativas, con lo cual a día de hoy todavía los anti-PD1 son el tratamiento estándar y como sabéis en España se nos ha quedado limitado por el momento la financiación al estadio 3C, 3D y 4, lo cual es un poquito curioso porque como sabéis todos los ensayos incluyeron los estadios 3A y 3B y sobre todo porque traigo este otro estudio, el Keynote 716, donde hemos ido un poquito más atrás en el planteamiento de la adyuvancia y es que todo el que haya visto melanomas sabe que los melanomas profundos, ulcerados, los 3B, o sea, los T3B y los T4B
que son los ulcerados, aunque no tengan micrometástasis, a veces son tumores que tienen un comportamiento de pronóstico peor y de hecho todavía la clasificación de la JCC8 les tiene peor pronóstico que el estadio 3A. Pues bien, en este ensayo pembrolizumab se ha enfrentado a placebo durante un año para valorar si podía aportar cierto beneficio en cuanto a supervivencia libre de recaída. Y lo cierto es que, si nos fijamos, son principalmente pacientes que tenían tumores ulcerados, T3B y T4B, pero llama la atención decir que algo más de la mitad, un 64 o 63% de ellos eran estadios 2B, no 2C, o sea, ni siquiera, digamos, de los dos escenarios adyuvantes el de peor pronóstico. Y con esta población que se supone que es de menor riesgo, tenemos datos ya de supervivencia libre de recaída, que era el objetivo principal del estudio, donde se ve que la hazard ratio es de 0,65. Es decir, que un anti-PD1 sería mejor que no hacer nada en estos tumores 2B y 2C, pero a día de hoy los 3A y los 3B no los vamos a poder todavía tratar con un anti-PD1. Y bien es cierto que este ensayo está dando todavía datos inmaduros y todavía tenemos que llegar a datos de supervivencia global que sí tenemos para los estadios 3. Y de hecho tenemos un ensayo de diseño similar con nivolumab que ya ha cerrado reclutamiento y que está pendiente de darnos resultados al menos de supervivencia libre de recaída probablemente este año. Y luego, por último, el carcinoma epidermoide cutáneo. Este era un tumor que, pese a ser uno de los más prevalentes junto con el vasocelular, el más frecuente de la humanidad, pues escasamente llegaba a las consultas de oncología médica y habitualmente recibía tratamientos como los carcinomas epidermoides de cabeza y cuello, basados en platinos, basados en taxanos. Se habían utilizado anticuerpos anti-EGFR como cetuximab y panitumumab con un nivel de evidencia ínfimo. Y en los años anteriores habíamos tenido datos de un primer anti-PD1 que era el cemiplimab, que en un ensayo fase 2, el Empower SCC1, había demostrado ser eficaz en más o menos un 50% de pacientes y tener una supervivencia libre de progresión muy prolongada, superior a los 18 meses, y tener lo que aportaba a los pacientes mucha calidad de vida y sobre todo también una larga supervivencia global. A día de hoy sabéis que cemiplimab ha recibido una orden de no financiación que esperamos que sea cuestionada a futuro, así que qué menos que comentar que este año en ACR nos han dado datos de otro anti-PD1 que también puede ser una alternativa, como es el caso de pembrolizumab, y en este ensayo, que es pembrolizumab para pacientes localmente avanzados o metastásicos con epidermoides cutáneos, se utilizaba pembrolizumab para ver resultados. Si nos fijamos, había un porcentaje muy alto de enfermos, casi el 90% de ellos que había hecho más de una línea en metastásico, y tenemos unos resultados similares al otro anti-PD1, un 50% de respuestas objetivas en localmente avanzado, baja un poquito en metastásico, pero con un control de enfermedad superior al 50%, de un 64% en localmente avanzado en esta población. Y lo que además vuelve a redundar en los mismos datos que ya teníamos en cemiplimab es que esas duraciones de respuesta son muy prolongadas, de tal modo que entre el 85 y el 77% de ellos son pacientes que, incluso siendo metastásicos, van a continuar en respuesta más allá del año. Y cuando nos fijamos, por ejemplo, en los datos de supervivencia libre de progresión, pues tenemos unos datos muy buenos en localmente avanzado, lo que nos habla de la situación más habitual de esta patología, de tal modo que tenemos un 54,4% de pacientes que no han progresado en esta corte, baja bastante al 36% en los pacientes metastásicos, pero la supervivencia global volvemos a estar en esa situación de tener más de un 70% de pacientes vivos al cabo de un año y un 60% de pacientes a pesar de ser metastásicos, lo que a día de hoy todavía nos permite tener, pues bueno, una alternativa, aunque sea por uso compasivo. Muchísimas gracias, y las preguntas, si queréis, las resolvemos después. Muchas gracias, Ainara. La verdad es que nos has puesto todo. Tengo un poco de eco, creo. Nos has puesto al día en una actualización del tratamiento de los tumores de piel, ¿no? El melanoma y del cáncer epidermoide, que es muy interesante. El último ponente, y vamos muy bien de tiempo, es el doctor Ernest Nadal. Es un oncólogo médico del Instituto Catalán de Oncología en Bellvitge,
que nos hablará de las nuevas dianas terapéuticas en el tratamiento del cáncer de pulmón, que también están revolucionando la oncología. Cuando quieras, Ernest. Buenas tardes. Primero que nada, dar las gracias a la Fundación ECO y al doctor Rafael López por la invitación. Yo voy a centrarme sobre todo en la breve presentación de hoy, en una nueva estrategia terapéutica que ha llegado tarde al pulmón, pero que también está abriendo nuevos horizontes, y son los antibody-drug conjugates. Aunque hay numerosas dianas que están emergiendo en el cáncer de pulmón, como serían las inyecciones de Exon 20 de GFR o DER2 o nuevas fusiones génicas. Nos vamos a centrar solamente en esta nueva estrategia terapéutica que ahora revisaremos. Estos son mis conflictos de interés. Primero que nada, revisar brevemente cuál es la estructura de un antibody-drug conjugate o un anticuerpo conjugado con un compuesto. Tiene una estructura hay una parte de la molécula que es un anticuerpo monoclonal, que normalmente son IgG1s, y después hay un linker, una zona de unión que va a permitir la liberación de la carga tóxica, que en este caso es un agente citotóxico. Sería quimioterapia, pero sería una forma más novedosa de administrar la quimioterapia, de una forma un poco más dirigida a una diana determinada que está presente en el tumor. Y estos agentes generalmente son no inmunogénicos y se liberan, son muy potentes y se liberan en pequeñas cantidades en la zona tumoral. Hay diferentes tipos de payloads o de cargas tóxicas, y sobre todo son fármacos dirigidos contra microtúbulos o también que pueden favorecer la rotura del DNA o inhibidores de la topoisomerasa 1. Comentar que estos anticuerpos conjugados a droga actúan de una forma muy determinada. Por un lado, la parte de la molécula que es un anticuerpo va a bloquear la dimerización de determinados receptores. Esto, por ejemplo, en el contexto de ER2 va a ser importante. Y también comentar que la fracción constante del anticuerpo se puede unir a receptores presentes en células de la inmunidad innata, como las células NK, y mediar respuesta citotóxica mediada por anticuerpos, de forma que estas células de la inmunidad innata puedan acercarse a donde están las células tumorales y atacarlas. Por otra parte, una vez se une al receptor o al antígeno que está expresado en la célula tumoral o en el microambiente, ese anticuerpo conjugado con la droga va a ser internalizado, y una vez está dentro de un lisosoma o de un endosoma, los enzimas que están allí presentes van a degradar el linker, y esto va a permitir la liberación de la carga tóxica en el citoplasma de la célula, y esto va a hacer que la quimioterapia actúe localmente, intracelularmente. Estas células van a morir por apoptosis y se va a liberar la carga tóxica en el microambiente, y esto va a atacar nuevamente a otras células que puedan estar allí presentes, ¿no? Este es el mecanismo. Comentar que sobre todo hasta ahora el foco ha estado en la célula tumoral, pero también comentar que se están desarrollando antibody-drug conjugates dirigidos contra el endotelio o también contra proteínas expresadas en el estroma, pero sobre todo vamos a ver en la presentación de hoy anticuerpos dirigidos contra antígenos que se presentan o que se expresan en la célula tumoral, y sobre todo destacaríamos dos tipos. Por un lado serían antígenos sobreexpresados en las células tumorales respecto a las células normales, o también pueden ser dirigidos contra oncogenes como ER2 o EGFR. Aquí la mama nos ha abierto camino, ¿no? Pero sí que comentar que en cáncer de pulmón las alteraciones de ER2 son infrecuentes, pero están presentes hasta un 2-4% de los adenocarcinomas de pulmón. Básicamente nos encontramos tres tipos de alteraciones, pero dos de ellas son las que son más, podemos decir, accionables, que son las mutaciones de ER2 que generalmente se acumulan en el exón 20 del dominio de tirosina quinasa. También puede haber aumento en el número de copias y amplificaciones, o la sobreexpresión, que está más cuestionada como diana terapéutica. Y aquí tenemos dos anticuerpos, dos antibody-drug conjugates bien conocidos por los compañeros de mama, como sería el TDM1 y el trastuzumab deruxtecan. Tenemos datos ya en pulmón de los últimos 2 años. El TDM1, habéis visto antes la estructura, es la unión de trastuzumab a DM1, que es un miantensinoide, mientras que en el caso de trastuzumab deruxtecan la carga tóxica es un inhibidor de topoisomerasa, y hay una mayor carga tóxica en la molécula que podría explicar las diferencias que veremos ahora en actividad.
En este estudio fase 2, publicado hace un par de años, unos 50 pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña, portadores de una mutación patogénica en ER2, eran tratados con TDM1 y era una población que destacaría que era muy pluritratada. Había pacientes que habían recibido múltiples líneas, la mitad de ellos habían recibido una terapia anti-ER2 basada en tirosina quinasa y podemos ver que con este fármaco se alcanzaba una tasa de respuesta de un 51% y una supervivencia libre de progresión, una mediana de 5 meses. Pero posteriormente, igual que ha ocurrido en mama, llegaron a antibody drug conjugates como trastuzumab deruxtecan, que tiene una mayor potencia, y en este estudio, el Destiny Lung 01, había dos cohortes. Una que ya se presentó hace un tiempo, que era basada en la población era seleccionada en base a la sobreexpresión de ER2, y otra que era enfocada más a los pacientes que albergaban una mutación de ER2. Y el trastuzumab deruxtecan se administraba a dosis de 6,4 miligramos kilo, 91 pacientes tratados. Ahora ya tenemos datos publicados en el New England recientemente y podemos ver una actividad muy prometedora en esta población huérfana, porque para los pacientes ER2 en cáncer de pulmón, con ER2 mutado, hasta ahora no teníamos tampoco una estrategia muy prometedora. Podéis ver que el 55% de los pacientes respondían, con una mediana de duración de la respuesta de 9,3 meses. La actividad se veía bastante de forma independiente del tipo de mutación y la supervivencia libre de progresión de 8,2 meses y con una mediana supervivencia global de 17,8 meses. Unos resultados muy prometedores que han llevado a la designación por la FDA de esta molécula como terapia innovadora en cáncer de pulmón con esta mutación de ER2. Comentar que tenemos que estar atentos a un perfil de toxicidad que estamos familiarizados los oncólogos de pulmón, pero que lo hemos visto con algunos TKIs y también con la inmunoterapia, pero también con estas drogas pueden causar una inflamación pulmonar asociada al fármaco y hay que mantener un nivel de vigilancia activa. Podemos ver que incluso hubo algún paciente que presentó una toxicidad grado 5 y hasta 1 de cada 4 pacientes puede desarrollar neumonitis asociada al tratamiento. Generalmente si se maneja de forma adecuada y se trata con corticoides y se interrumpe el tratamiento, la mayoría de los pacientes respondían de forma adecuada al tratamiento de soporte. Ahora vamos a centrarnos en algunas moléculas dirigidas contra otras proteínas que se sobreexpresan en las células tumorales, como sería TROP2, CEACAM5 y ER3, que nos sale aquí en esta diapositiva. Empezaremos con el tusamitamab raptasina, que es un antibody drug conjugate dirigido contra una proteína que es CEACAM5, que es de la familia de CEA, y es una proteína que se sobreexpresa en numerosos tumores epiteliales y que en cáncer de pulmón no escamoso se encuentra sobreexpresada de forma elevada hasta en un 20% de los pacientes, 1 de cada 5, y en un 25% puede estar expresada de una forma moderada. Este anticuerpo humanizado está unido a una carga tóxica que es un antiansinoide, es DM4, y tiene un linker que es degradable. Tenemos datos de este estudio presentado en ASCO hace un par de años, que era un estudio fase 1 que estaba centrado en cáncer de pulmón de célula no pequeña y también había otras cohortes. Tenemos datos de 2 cohortes de cáncer de pulmón no microcítico con expresión de CEACAM5, un subgrupo de pacientes con alta expresión en los que se observó una actividad de hasta un 20%, con una tasa de control de la enfermedad de un 64%, mientras en el subgrupo de pacientes con expresión moderada la tasa de respuesta fue más modesta, de un 7%. Comentar que la mayoría de los pacientes habían recibido hasta 3 líneas, una mediana de 3 líneas y el 75% ya había fallado a quimioterapia e inmunoterapia. Por tanto, una población bastante plurihidratada. También, como pasaba antes con el fármaco, con el trastuzumab deruxtecan, con el tusamitamab, hay que estar pendiente también de una toxicidad diferente a la que no estamos muy acostumbrados, que es la toxicidad corneal. Este fármaco puede generar una queratopatía y depósitos corneales que generalmente se pueden controlar bien suspendiendo el tratamiento o reduciendo la dosis. Esta toxicidad llegaba a ser de grado 3 o superior hasta en un 11% de los pacientes y también esto es smart quimo, pero no deja de ser quimioterapia. Me gusta siempre recordarlo, ¿no?, cuando lo revisamos, porque al final el perfil de toxicidad, la neuropatía, la toxicidad hematológica y la diarrea pues aparecen y realmente es menos frecuente que la que observamos con el tratamiento estándar que tendríamos en los pacientes previamente tratados con platino y con inmunoterapia, que serían los taxanos, pero realmente hay que estar pendientes también de estas toxicidades. Ahora comentar otro antibody drug conjugate que está dando también muy buenos resultados, que es el datopotamab deruxtecan. Es un fármaco dirigido contra otro antígeno
otra proteína que se expresa en numerosos tumores, que es TROP2, y que es de la familia de EpCAM, se postula que tiene un papel también como marcador de stem cells y se sobreexpresa también en cáncer de pulmón en un número considerable de tumores. En este caso, el anticuerpo, la carga tóxica es deruxtecan, y tenemos datos de este fase 1 en el que pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña recibían el datopotamab deruxtecan a diferentes dosis, y podemos ver que el rango de actividad es similar al que hemos visto también con el anticuerpo que hemos comentado antes, con el tuzamitamab. Está entre el 23 y el 25% de los pacientes con una supervivencia libre de progresión entre 4 y 8 meses, ¿no? Esta población es una población pluritratada, son pacientes que ya no tendrían, esto no es cáncer de mama o otros tumores donde a los pacientes les das quimioterapia y vuelven a responder. El cáncer de pulmón generalmente, cuando ya sabéis que cuando no responden a platino y a inmunoterapia, generalmente el beneficio a otras líneas es bastante pobre. Con este fármaco se presentaron datos en ESMO dirigidos a una población portadora de una diana terapéutica, sobre todo pacientes con mutación de GFR que ya habían fallado a osimertinib y a quimioterapia, y podemos ver aquí cómo datopotamab alcanzaba una tasa de respuesta de un 35%, con una mediana duración de la respuesta de 9,5 meses. En este caso, el perfil de seguridad, sobre todo había toxicidad en forma de toxicidad gastrointestinal, fatiga, alopecia, y también había elevación de enzimas, de alteraciones en la analítica. Pero podemos ver que una población nuevamente pluritratada, volvemos a conseguir tasas de respuesta prometedoras en una población que ahora mismo tampoco no tenemos una alternativa terapéutica muy eficaz. También este año en ASCO el doctor Pasillane presentó datos de otro antibody drug conjugate, en este caso dirigido contra ER3, que es de la familia de GCR y ER2, y este antibody drug conjugate, la carga tóxica vuelve a ser deruxtecan, el inhibidor de topoisomerasa 1, y ER3 se sobreexpresa hasta en el 83% de los tumores, de los carcinomas no microcíticos de pulmón, y sabemos que puede estar implicado también como en el mecanismo de resistencia a EGFR. En este caso, se presentaron en ASCO datos de la población con adenocarcinoma de pulmón EGFR mutado que habían fallado previamente a inhibidores tirosina quinasa y quimioterapia y que recibían este antibody drug conjugate. Y aquí podemos ver que la tasa de respuesta fue prometedora, hasta un 32% de los pacientes con enfermedad cerebral y un 41% de los pacientes sin metástasis cerebrales, con una supervivencia libre de progresión de unos 8 meses. Y podemos ver que la toxicidad fue sobre todo relacionada con toxicidad hematológica, fatiga, pero que, bueno, que la toxicidad de grado 3 o superior fue relativamente infrecuente. Y también un dato interesante es que la actividad de este antibody drug conjugate fue bastante independiente del mecanismo de resistencia identificado a la resistencia a osimertinib, ¿no? Y esto abre nuevas puertas a estrategias de, al menos, quimioterapia más dirigida en esta población EGFR mutada resistente. Por tanto, ya para acabar y que nos dé tiempo a hacer un poco de discusión, comentar que estos nuevos fármacos pues, están abriendo nuevos horizontes en tumores sólidos, pero también en cáncer de pulmón refractario a tratamiento estándar, bien sea quimio o inmunoterapia en pacientes sin driver o bien pacientes con driver que fallan a la terapia dirigida, que tienen un perfil de toxicidad particular, como hemos visto, toxicidad pulmonar, ocular, que esto también hay que conocerlo y manejarlo adecuadamente, y que varios de estos fármacos o compuestos se están investigando ahora mismo en segunda línea. Por ejemplo, el tuzamitamab o el anti-TROP2 se están haciendo ensayos fase 3 en los que se está comparando el papel, la actividad, la eficacia y la seguridad de estos compuestos respecto a docetaxel, que es el tratamiento estándar en este contexto. Y también se están trasladando estos fármacos a la primera línea, bien en combinación con quimioterapia o con inmunoterapia, o incluso monoterapia en pacientes ER2. Ya se está abriendo en España un estudio en el que los pacientes con mutación de ER2 se comparará el trastuzumab deruxtecan versus la quimioterapia basada en platino. Creo que son buenas noticias para los pacientes. No deja de ser quimioterapia, pero es una quimioterapia novedosa e inteligente que podemos intentar aplicar, ¿no? en fases más avanzadas. De momento estarían disponibles en el ámbito de la investigación, pero sí que realmente seguro que nos van a dar alegrías en un futuro próximo. Y con esto ya acabo. Muchas gracias, Ernest. La verdad es que has puesto una charla estupenda sobre los anticuerpos conjugados, que son y están siendo ya una excelente opción de tratamiento
aunque todavía entrarán en el proceso y después quizá hablaremos un poco de financiación, el doloroso proceso de financiación, ¿no?, que tenemos en nuestro país. La verdad es que se puede ver en estos 3 tumores que la oncología es apasionante, cada vez más compleja, aunque tenemos que hacer esfuerzos por aprender los nombres de los fármacos nuevos, porque es mucho mejor aprender las vías moleculares que los nombres de estos fármacos tan complejos que tenemos. Sin más, y vamos a darle paso a la audiencia, a los chats, que hay algunas preguntas. Y la primera va dirigida al doctor José Ángel García Sanz, independiente, y dice algo así como: independiente de la toxicidad, ¿cómo elegirías tú la anticiclina en los pacientes con cáncer de mama? Bueno, pues la verdad es que los 3 inhibidores de CK4/6 han demostrado los objetivos primarios de los estudios pivotales, ¿no? Con lo cual hay que buscar, digamos que lo que dices, aparte del perfil de la seguridad, cuáles son quizá cohortes donde alguna de las ciclinas se ha demostrado de manera inequívoca en unos objetivos de calidad de vida o de supervivencia más razonables, ¿no? Yo creo que en mujeres posmenopáusicas en primera línea tenemos datos increíbles con ribociclib ya en supervivencia global y esperamos, no estamos con los dedos cruzados de que también con un seguimiento mayor se consiga en los Paloma y en los Monarch con abemaciclib y con palbociclib respectivamente. En segunda línea, pacientes resistentes, hay datos muy prometedores, bueno, muy consolidados ya con abemaciclib y fulvestrant, con datos de supervivencia global y de supervivencia de progresión increíbles. En premenopáusicas, la combinación de ribociclib con inhibidor de aromatasa y supresión ovárica es el estándar con 5 puntos, tiene la máxima categoría del MCBS, que solo tiene trastuzumab y ribociclib, con lo cual me quedó muy claro. Y finalmente en adyuvancia con Ki-67 alto y con enfermedad residual, desde luego abemaciclib ya tiene datos con Monarch con el estudio de adyuvancia muy prometedores. Un poco en resumen es, bueno, que creo que hay espacio para los 3 fármacos y quizá hay subpoblaciones donde hay datos a largo plazo de objetivos clínicos mantenidos en el tiempo que nos pueden hacer seleccionar una ciclina u otra, ¿no? En cualquier caso, bueno, siempre las 3 tienen un mecanismo de acción relativamente similar y desde luego el perfil de seguridad es muy parecido. Y es una novedad, o sea, en el sentido en el que ya no tenemos esa quimiophase de los pacientes tratadas con la quimioterapia anacrónica, ¿no? Y tenemos fármacos que han cambiado la vida de nuestras pacientes sin lugar a dudas, ¿no? Muchas gracias. Hay una pregunta para Ainara Soria. La combinación de inmunoterapia parece que se está convirtiendo en el estándar en el tratamiento del melanoma. ¿Se prevén nuevas incorporaciones de nuevos fármacos inmunológicos? A ver, en el que más expectativas tenemos es en el Relaclimab, que los datos de supervivencia libre y progresión superan en 5 meses los datos de la monoterapia con nivolumab, que a día de hoy, al menos en Europa, se considera el estándar de tratamiento. Bien, es cierto que cada vez salen más datos, especialmente en poblaciones desfavorables como las metástasis cerebrales, que cada vez redundan más en que Nivo-IPI haya ido ampliando sus indicaciones. Pues actualmente ya la aprobación incluye los pacientes con PDL1 bajos, que hasta ahora no se estaba haciendo por sistema en melanoma, y quizá paulatinamente se tiende a utilizar más el doblete de Nivo-IPI que solamente nivolumab, pero no basado en ningún estudio que lo haya demostrado. Entonces, quizá nuestra mayor expectativa
porque además yo creo que ha sido casi inesperada, ha sido el Relaclimab. Si hablamos de otro tipo de combinaciones que potencialmente puedan incorporarse en primera línea, pues quizás si yo tuviera que apostar por alguna, apostaría por la combinación de inhibidores de tirosinquinasa multiquinasas como el lenvatinib con pembro, que de entrada parece que está teniendo resultados espectaculares en otras patologías que ya sabemos, pero en melanoma también parece que podría tener un lugar para incorporarse. El problema es que se están haciendo autofagia unos ensayos a otros, porque es que el standard of care ya ha cambiado cuando queremos publicar el siguiente estudio, pero bueno, eso también es una buena noticia. Muchas gracias, Ainara. Y otra pregunta de la audiencia para Ernest. La toxicidad ocular parece que es frecuente en algunos anticuerpos conjugados. ¿Existe un mecanismo de acción conocido, una explicación de su mecanismo de acción y alguna forma de prever o tratar eficazmente esa toxicidad? No, la verdad es que se sabe poco el mecanismo de acción, ¿no? Se sospecha que es que se llega a concentrar ahí el fármaco, no sabemos tampoco muy bien por qué, porque la expresión de CA-CAM5 en la córnea tampoco no te la esperas, pero sí que desconozco con más detalle el mecanismo de por qué esto ocurre. Sí que en los ensayos se intentó ver si las lágrimas artificiales o algún tipo de profilaxis podía reducir la incidencia. No parece que esto sea así. Hay que estar vigilantes y yo lo que sí que, como se hacen los ensayos en estos casos, va bien que el paciente sea valorado por un oftalmólogo en el momento inicial para ver que el paciente pues, no tenga ya pues, alguna posible lesión, sobre todo si lleva algún tipo de lente o lentilla. Y pues también hay que estar muy encima, ¿no? Que no estamos muy acostumbrados y hay que ir evaluando, ¿no? la agudeza visual y valorando si el paciente refiere a algún tipo de molestia, ¿no? En este sentido, pérdida de nitidez en la visión, pero lo que se ha aprendido de los ensayos es que no hay una buena estrategia de prevención. Sí que suele ser reversible y, como he comentado, al suspender o reducir la dosis. Hay más preguntas de la audiencia, pero voy a tomar el privilegio del moderador y haceros una pregunta de las varias que tenía yo preparado por si acaso. Se ve que en todos y prácticamente en todos los tumores y en todas las situaciones se generan resistencias, que empieza a ser el gran talón de Aquiles de la oncología, o por lo menos de la enfermedad avanzada y de los tratamientos dirigidos, incluso de la inmunoterapia. En un ejercicio de sueño o de idealización, ¿cómo revertiríais vosotros las resistencias o cómo las estudiaríais mejor? Y empiezo por el final, por Ernest, por ti. Yo creo que aquí es clave, ¿no? La medicina de precisión, aplicarla a lo largo del tratamiento de forma longitudinal, bien biopsia líquida o rebiopsia. Lo único que yo soy un poco escéptico en cuanto a la genómica. La genómica explica una parte de la resistencia y hay una parte de adaptación, ¿no? Que estamos aprendiendo todavía y que es más difícil de capturar en la práctica clínica. No es fácil hacer un análisis del transcriptoma, un RNA así con las muestras de parafina, y tampoco muchas veces no lo tenemos hecho de la muestra inicial, con lo cual no podemos comparar. Pero sí que estamos aprendiendo, por ejemplo, en EGFR, ¿no? Que hay una serie pues, de amplificaciones que pueden aparecer, como la de MET o activación de otras vías de señalización. Yo lo que tengo la sensación es que vamos un poco siempre por detrás, ¿no? Que yo creo que lo que sí que probablemente vamos a aprender es que la implementación de la secuenciación masiva va a permitir que pacientes que tienen un driver determinado los empecemos a subclasificar en base a las alteraciones concurrentes que tienen, ¿no? Antes hablábamos de GFR, de LK, y ahora poco a poco, a medida que los pacientes estén mejor caracterizados a nivel molecular, vamos a tener mayor granularidad y esto probablemente algún día tenga alguna implicación en la toma de decisiones. Y yo creo que también combinar es difícil, pero a veces también queremos combinar con las dosis plenas de todos los fármacos, ¿no? Igual habría que intentar, en EGFR, por ejemplo, sí que hay algún estudio que en el pasado hicimos que combinando dosis más pequeñas de determinados fármacos podría ser una forma de intentar evitar esa resistencia adquirida que aparece con frecuencia, ¿no? En CARRAS, por ejemplo, también tenemos un problema, tenemos la buena noticia en CARRAS G12C, ¿no? Que hay 2 fármacos y muchos más que van a venir que han demostrado efectividad y es una muy buena noticia porque era realmente una diana muy difícil de targetear, pero sí que nos encontramos que la mediana supervivencia libre de progresión es relativamente corta porque van a aparecer mecanismos de resistencia relativamente pronto y tenemos que aprender cómo
subvertir, ¿no? Cómo revertir esa resistencia y no cómo revertirla en la resistencia, sino cómo anticiparla, ¿no? Intentar evitar, que ahí está la clave y la dificultad. José Ángel, tú, La verdad es que ¿cuál el es el doctor, sí, planteamiento? el doctor Nadal lo ha clavado y estoy absolutamente de acuerdo. Creo que la biopsia líquida, yo creo que estamos en un tránsito de evaluar la evolución de la enfermedad con datos clínicos y radiológicos a poder identificar con enfermedad mínima residual en adyuvancia o cuando emergen nuevas resistencias con biopsia líquida, nos va a servir para monitorizar la enfermedad y para poder anticiparnos a la aparición de esas subclonas resistentes con cambios terapéuticos a tiempo real, ¿no? Entonces, yo creo que es una realidad que nos sobreviene y creo que bueno, la implementaremos primero desde un punto de vista académico y luego de un punto de vista asistencial y desde luego el buscar factores potencialmente accionables que lo podamos ver en sangre antes que en RECIS, ¿no? en evaluación radiológica y clínica, nos va a anticipar y a conseguir que, bueno, que los pacientes puedan vivir más y mejor, sin duda. Ainara, te voy a sorprender. Yo añadiría Sí. la parte de soñadora, o al menos lo que yo creo que justo hemos tocado tres maneras novedosas, porque la terapia dirigida sigue siendo también novedosa y la Smart Chemotherapy también. O sea, la inmunoterapia son todo drogas que han llegado en los últimos años. Entonces, yo me planteo que si yo tuviera que ganar una guerra y tuviera la Marina, tuviera la Armada y tuviera las Fuerzas Aéreas, no me dedicaría a intentar ganar la guerra solo con una de las tres fuerzas. Probablemente la combinación, la secuenciación de todas este tipo de estrategias sean las que nos den más posibilidades de ganar una guerra. No creo que ninguna vaya a excluir a las otras, y cuando ya los diseños ya no sean tan cuadriculados de decir esto frente a esto, sino vamos a intentar primero hacer muerte inmunogénica con esto, luego poner esto otro, luego utilizar un anticuerpo con una droga que nos permita llegar mejor al que es más invisible. Probablemente ahí veremos cómo superamos estas resistencias, más allá de que la biopsia líquida seguramente también nos ayudará a guiar nuestros pasos, y cada vez la tecnología nos permitirá, pues eso, bajar a proteómica y bajar a tener información mucho más realista de cuál es la situación de los tumores. Hay que seguir aprendiendo todos de todos, porque yo aprendo de cada charla que me dan de otra cosa. Y si lo mezcláramos todos, si fuéramos capaces de ser oncólogos Big Data, yo creo que se sacaría. Evidentemente, has puesto un broche excelente y quizá podíamos resumir que la oncología de futuro está en ser capaz de anticiparnos y de utilizar de una forma adaptativa todas las herramientas terapéuticas que ya empezamos a tener y que ya son frecuentes. Aunque tenemos un punto negro, que es el tema de la financiación, que abordaremos en otros momentos, pero que empieza a ser, dicho vulgarmente, como un dolor de muelas persistente y que tenemos que intentar solucionar. Muchas gracias a los tres. Habéis dado unas tres exposiciones en tiempo y muy actualizadas y muy interesantes. Agradecer de nuevo a Sanofi el patrocinio de estas interesantes EcoTalks que seguirán en la Fundación ECO, y animaros a estar en la próxima, porque la oncología se lo merece y los pacientes sobre todo se lo merecen. Muchas gracias y pasad buena tarde. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Un Gracias. abrazo. Luego, gracias. Un abrazo.